Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre del Señor Jesucristo, de vuelta con una nueva serie temática. Ya hicimos un primer capítulo que fue un capítulo introductorio en realidad, en el cual te comenté que íbamos a conversar acerca de este sermón, el sermón del monte, el sermón de Jesucristo, quizás el más famoso de todos los mensajes que pudo entregar. También porque abarca una gran cantidad de mensajes y capítulos. Vamos a tratar de sacar algunas enseñanzas, algunas reflexiones acerca de él y tal como te lo mencioné en el mensaje anterior, queremos tratar de poder vislumbrar el reino del Señor. Principalmente porque el mensaje del Sermón del Monte tiene esa particularidad. Ahí se presentan los mensajes y los valores de Jesús, de su reino, de su legado. Y también, ya que hemos estado hablando acerca de un tiempo primero de Jesucristo, luego de sus parábolas, y queremos continuar con este mensaje. Eh, Esperamos que la dirección del Espíritu Santo pueda acompañarnos. No sin antes vamos a leer el versículo o los dos versículos introductorios para conducir este mensaje y luego de ello vamos a guiarnos por el Espíritu Santo a través de una oración. Los versículos claves se encuentran en los primeros y segundos versículos de el capítulo 5 del Evangelio de Mateo que dice, cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió una ladera de un monte y sentándose, vieron, vinieron a él sus discípulos. Sus discípulos se juntaron alrededor y él comenzó a enseñarles. Este texto tiene varias versiones. Hay una segunda versión que dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Es otra forma de presentarlo también, en el cual como se viene hablando del ministerio de Jesús en Galilea, es por ello que no se le presenta en esta versión que acabo de leer a Jesús por su nombre, pero es porque dentro del tema está muy claramente citado. Y esto tiene que ver con algunos puntos importantes que tienen que ver cómo el Señor Jesús eh, se había difundido su fama, su ministerio por toda Galilea, pero también por otros lugares como Siria eh, y en otros lugares más. Es por ello que quiero invitarte que podamos orar para conducir el mensaje e introducirnos con esta primera reflexión sobre el Sermón del Monte. Querido Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios misericordioso que a través de tu Hijo Jesucristo, quien es tu propia revelación, entregaste mensajes maravillosos para poder conocer y poder reflexionar acerca de tu reino. Señor, gracias te damos porque tú nos hablaste primeramente por parábolas, pero también nos hablaste con mensajes claros, discursos potentes que venían a señalar cómo era y cuáles eran las características de tu reino. Por eso es que queremos comenzar esta serie de mensajes relacionados, Señor, con tu sermón, Sermón del Monte, y poder extraer de él varios mensajes que puedan conducir nuestra vida y nos presenten los valores de tu reino. Todo te lo pedimos, no sin antes mencionar los méritos de nuestro Señor Jesucristo, para que realmente sea tu espíritu quien nos lleve a toda verdad y toda verdad, como nosotros sabemos, es tu Hijo. Todo lo podemos en Él y en Él queremos consagrar. Amén. Bueno, como habíamos dicho, en esta mini introducción a través de los versículos, queremos reflexionar acerca de lo que el Señor estaba comenzando a presentar.
¿Cuál habría sido la reacción de las personas en cuanto oían las primeras palabras del sermón de Jesús? Hablar de felicidad ya sería un buen tema para iniciar cualquier tipo de discurso. Eso es importante. De ahí vienen las bienaventuranzas. Cuan- ¿Cuánto más un sermón pronunciado por el mismo Jesucristo, el Mesías? El ser humano en general vive en una constante búsqueda de la felicidad. Quizás las variaciones de esto se dan sobre lo que hace feliz a las personas. Fue precisamente en este punto que Jesús tocó este tema. El tipo de personas a las que él se refiere como muy felices son justamente las más infelices en el concepto secular. Entonces el Señor Jesús presenta un nuevo concepto de la felicidad, un concepto distinto, un concepto que no tiene que ver con lo pasajero, sino que tiene que ver con lo eterno. Y esto solo experimentado por los ciudadanos del reino del cielo. Así es que vamos a mirar algunos elementos. Primero las bienaventuranzas, ¿verdad? ¿Quién haya oído alguna vez de Jesús, ¿cierto? De Jesús de Nazaret, del gran Maestro Jesucristo y conozca algo de su enseñanza, seguramente va a estar familiarizado con las bienaventuranzas que inician el Sermón del Monte. Este, este mensaje principalmente está orientado a los versículos importantes, los 12 primeros versículos que se presentan sobre este tema. Una sencilla forma de expresar un mensaje y la profundidad del pensamiento que se contienen ahí. Esto ha atraído a cada generación de cristianos, a cada nueva generación de cristianos que va conociendo al Señor y vuelve a encontrarse con la palabra. En este sentido, cuando más exploramos sus implicaciones, más significado podemos encontrar en ella. Su riqueza es inagotable. No podemos sondear sus profundidades. Las bienaventuranzas exponen la naturaleza equilibrada y diversificada del pueblo cristiano. ¿Cuán distintos somos entre nosotros? No existen 8 grupos separados y distintos de discípulos, algunos de los cuales son mansos, en tanto que otros son misericordiosos y otros podríamos decir que van a padecer persecución. Se trata, por el contrario, de 8 cualidades del mismo grupo de cristianos, constituidos por quienes a la vez son mansos, misericordiosos, pobres en espíritu, limpios de corazón, lloran y tienen hambre, pacifican y son perseguidos. Todo cristiano que exhibe cada una de estas 8 cualidades fue declarado bienaventurado o bendito, bendito, una bienaventuranza. La palabra griega Makarios básicamente significa feliz. Por eso algunas de las versiones en lenguaje actual traducen las palabras iniciales de cada bienaventuranza como felices los que. Ese es el concepto que se ocupa. Y varios comentaristas iniciales hacen referencia a esto mismo también, de la prescripción de Jesús hacia esta felicidad humana. La bienaventuranza tiene por sí algunos conceptos importantes. Vamos a mirar un poco aquí y qué nos va entregando cada una de ellas. Para el primer grupo de personas a las que Jesús se refiere como los pobres en espíritu, ¿cierto? Que lo encontramos en el versículo 3. Esta es una bienaventuranza de los destituidos de autosuficiencia. Para todas aquellas personas quienes serían estas, muchos han interpretado que Jesús se refería a aquellos que vivían dentro de una línea de escasez financiera, pero en realidad no tiene que ver con eso. Los pobres, estamos hablando de pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu. Debido a esto, algunos exégetas han argumentado que la versión de Lucas es la original y que Jesús estaba haciendo un juicio social o sociológico acerca del pobre o del hambriento, y que Mateo espiritualizó lo que originalmente se escribió. Sin embargo, se refería a Jesús solo a la pobreza material,
Yo creo que no. No, parece que no, eso no es así. Eh, Al pobre y al necesitado Jesús sí dejó muchos mensajes. Al principio ser pobre quería decir estar en necesidad material y literal, pero en este caso, aquellos que están en el reino de los cielos, porque así es como le dice, son personas humildes para no aferrarse a cualquier autosuficiencia. El estar despojado del Espíritu y poder unirnos al Espíritu de Cristo y en el Espíritu del Señor poder ser autosuficiente es lo que nosotros buscamos. O sea, ni siquiera autosuficientes, porque si no que estaríamos hablando de nosotros, sino que buscar en Cristo la suficiencia y la totalidad, que es de ahí viene el concepto de bienaventuranza. A los tales, estas personas, y solo a los tales, el reino de Dios les es otorgado, porque el reino de Dios que trae salvación es un don, tan absolutamente gratuito como inmerecido. Tiene que recibirse con la humildad dependiente que tiene un niño pequeño. Es un regalo. Por eso justo en ese momento del inicio, del comienzo del Sermón del Monte, Jesús contradijo todos los juicios humanos y todas las expectativas del reino de Dios. Ya lo hemos visto en otros mensajes. Aquellos que se creían autosuficientes y que miraban en sus propios méritos la salvación, no tenía sentido en el reino de Dios. Y en Cristo da esta claridad. Hay otro punto importante que tiene que ver con una bienaventuranza de los corazones quebrantados. Y es para aquellos que lloran, para aquellos felices cuando están infelices. Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. ¿Hay una bienaventuranza para aquellos que tienen el corazón quebrantado? Por supuesto que sí. La vida cristiana, según Jesús, no es solo puro gozo y risas. Él mismo lo dijo. Él mismo señaló que nosotros sí padeceríamos persecución. En la versión del Sermón de Lucas, que lo presenta también, Jesús añadió a esta bienaventuranza un solemne ay. Ay de vosotros los que ahora reís. Jesús no especifica aquí lo que hace con esas personas, que esas personas llorasen. Sin embargo, el lloro por los pecados de otros, por las amargas consecuencias en juicio y muerte, por la ciudad impenitente a cual a él no lo recibía, nosotros también deberíamos llorar más por el mal existente en este mundo. Deberíamos sufrirnos por aquellos que están padeciendo y vivir y tratar de compadecernos en ese dolor. Ser un poco más empáticos. Sabemos que no podemos centrarnos ni ponernos claramente en el lugar de otro, pero sí podemos en el amor del Señor intentar amar y llorar por aquellos que necesitan. También hay una bienaventuranza presentada a aquellos que se dejan gobernar por la vida en Dios, que son aquellos que se les menciona como los mansos, porque ellos van a recibir por heredad la tierra. Dice, para los mansos este mensaje. Es la traducción del adjetivo griego praus, que significa suave, dulce, humilde, atencioso, cortés y por supuesto el ejercicio del dominio propio, que es muy importante, manso y humilde de corazón, como dice Mateo 11:29. Y Pablo habló de la mansedumbre y de la templanza y la ternura de Jesucristo. Los de corazón humilde, a ellos también se les hace referencia, mansos y humildes de corazón. Personas mansas, Jesús añadió que ellas heredarán la tierra. ¿Sería de esperarse lo contrario? Por supuesto que no. ¿Por qué creemos que las personas mansas no consiguen nada muchas veces? ¿Porque son ignoradas por todos o entonces tratadas con rudeza por los demás? Sin embargo, estas personas que Dios, que Jesús
En su mensaje les entrega el reino del cielo, pero también les hereda la tierra y se las promete. Es su nueva Jerusalén. A ellos se les entregará en algún momento, en algún día. Pero sabes que también hay otra aventuranza, una otra bienaventuranza a los que tienen hambre y sed de justicia. Esta bienaventuranza se refiere a aquellos que tienen hambre y sed de justicia, que es un lenguaje figurado para describir a aquellos que quieren que se que quieren trabajar por la justicia divina. Esta justicia es posiblemente la del reino que eliminará totalmente el dominio y la opresión de los impíos, así como el poder y los efectos que presencia el pecado, junto con la justicia personal. Tal hambre espiritual es la característica del pueblo de Dios cuya máxima ambición no es material, sino que es espiritual, como lo presenta también en Mateo 6:33. Esa es la recompensa. Pero tenemos también una bienaventuranza de la empatía perfecta. Continuando con su discurso, Jesús dijo, bienaventurados los que son misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. En las bienaventuranzas anteriores, Jesús había enfocado una condición del espíritu, de la mente, es decir, de una manera interna. Ahora al hablar, en este caso, de los misericordiosos, en el versículo 7 está pensando en términos de actos y de acciones concretas. La misericordia es compasión, la misericordia es amor, la misericordia es una característica potente de nuestro Dios y por eso es que nosotros la tenemos que reflejar y la tenemos que vivir. Eh, por eso es que dice el mensaje, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán la misericordia. Esto no se debe a que podamos merecer misericordia por misericordia o perdón, sino que podemos recibir la misericordia y el perdón de Dios a menos que estemos arrepentidos de nuestros pecados y de nuestra mala forma de proceder. Pero también encontramos una bienaventuranza de un corazón puro. En este caso, el Señor dice los de limpio corazón. El término corazón daba a entender todo su ser interior, o sea, los que tienen un corazón con, con sentimientos limpios, personas de sentimientos limpios. En la interpretación popular judía consideraba la limpieza de corazón como una expresión de limpieza interior, limpio de manos y puro de corazón, como dice Salmo 24:4. El de limpio corazón y hacer una persona simple e íntegra en contraste de una persona con una duplicidad. Corazón limpio, porque de él mana la vida. Los del reino deben tener un corazón limpio, como nos dice Proverbios 4:23, que debemos cuidar nuestro corazón, debemos cuidar nuestra mente. También hay otra bienaventuranza de cuidar y unir a los pobres. ¿Pero en qué? En la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. La condición de los oprimidos que son tratados injustamente, bien podría llevarnos a pensar que sería justo responder a las injurias por medio de la violencia. Pero el Señor nos llama a ser pacíficos, a ser pacificadores. Había algunos que pensaban en el tiempo de Jesús eh, en tomar las armas. Nosotros conocemos de una secta judía llamada los celotes y habían personas que también eran sicarias, que se dedicaban a matar a aquellas personas o a dañar a aquellas personas que no pensaban como ellos o que entendían de otra forma cómo se iba a presentar el reino de Dios. También hubo uno de los discípulos del Señor que fue un celote y que el Señor tuvo que transformar su vida a través de su ministerio para cambiar
su estilo de vida y su forma de proceder, y fue llamado a ser un pacificador. Pero también encontramos, en este caso, la bienaventuranza de los que sufren por Cristo. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Persecución por causa de la justicia. ¿Por causa de quién es justo? Jesucristo. Puedes que tú y yo estemos siendo perseguidos o estés experimentando una posibilidad de ser perseguido. Si no estás siendo perseguido en ningún sentido de tu vida, preocúpate, porque es una bienaventuranza. Si estás cómodo y de una otra manera muy tranquilo y no te sientes complicado por llevar una vida cristiana, preocúpate. El cristiano siempre va a ser perseguido, que fue una condición que Jesucristo mismo experimentó. Jesús lleva a la cúspide esta característica de los habitantes del reino del cielo. Los perseguidos e injuriados sufren en la piel el compromiso de seguir a Cristo. Quizás en nuestra cultura occidental hoy día puede parecernos fácil seguir a Jesús, pero cada vez las leyes, la forma de proceder, el actuar, el cómo nos ven a los cristianos, el prejuicio que puede haber sobre el estilo de vida cristiano, también debemos mirarlo. Quizá en muchos sentidos nosotros los cristianos hemos sido responsables y muy culpables a través de la historia en nuestro actuar, pero en este tiempo la moneda se ha estado invirtiendo y quizá en algún momento debemos reconocer, y sí, debemos reconocer, fuimos perseguidores, pero en este momento el mundo cristiano también está siendo perseguido. No solamente en lugares donde no hay presencia cristiana, sino en aquellos que tratan de vivir de acuerdo a sus parámetros y sus valores. Así es que también algunos están siendo perseguidos por sus decisiones, por sus opciones y por su forma de vivir. No podemos desquitarnos como lo haría un no creyente, no podemos pagar con mal, como lo haría un niño con una rabieta. No podemos actuar con autocompasión tampoco, ni simplemente sonreír y ser hipócritas, sino que también debemos también tomar una actitud en la cual también nos pongamos a disposición para el Señor, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros también, como lo refleja la Escritura. Si padecemos persecución hoy, pertenecemos a una noble genealogía, pero la mayor razón por la cual debemos regocijarnos es porque sufrimos, eh, como dijo Jesús, es por su causa, por causa de nuestra lealtad a Jesucristo, a Él, a sus normas de verdad y justicia. Ciertamente los apóstoles aprendieron bien esa lección, porque habiendo sido golpeados, amenazados, torturados, llevados al Sanedrín, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús, como presenta Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, en el versículo 41. Ellos supieron, como nosotros, lo que deberíamos hacer a través de las ofensas, las heridas que nosotros experimentamos son medallas de honor para nuestra vida. El Sermón del Monte comienza con unas bienaventuranzas muy especiales, muy distintas, que constituyen la cima de la predicación de Jesús acerca del reino de Dios y su incidencia en la vida de los hombres. Si avanzamos gradualmente en la reflexión acerca de las bienaventuranzas, nos damos cuenta que el reino de Dios es inverso, es completamente distinto a los reinos de este mundo. Por eso no adelanta usar los parámetros mundanos para medir cosas del reino. Las bienaventuranzas muestran eso claramente. Sin embargo, este
contraste tiene un propósito, el que es el hacer que, de invitarnos a seguir el camino correcto, de seguir el camino de que está en Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y en Él está la vida. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia y paz.